Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hola, bendiciones hermanos, hermanas, amigos y amigas del canal Esperanza Digital Estudio. Sean bienvenidos a este canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez. Con este video estamos terminando el día 17 de un desafío de 72 días ejercitando el cuerpo, la mente y el espíritu, la parte espiritual, aprendiendo de lo que el Señor ha revelado a través de su palabra. En esta jornada de 72 días hemos venido utilizando unos materiales bibliográficos en formato digital que están a su disposición, están al alcance de cada uno de ustedes, como lo son el libro El Poder de la Oración Eficaz, El Método Curativo de Dios, y estamos llevando la secuencia de los capítulos de forma sistemática, los capítulos de la Biblia, y hoy nos correspondería, o en este momento nos correspondería, el análisis del capítulo número 19 de Deuteronomio, de Devarim, el discurso de despedida de Moisés, las palabras de Moisés, repasando lo que Dios hizo por Israel en el pasado, cómo actuó Israel ante la obra del Señor, que en su mayoría fue una manera muy desagradecida de parte de Israel por las bondades de Dios. Sin embargo, la gracia divina se mantuvo para que Israel tomara posesión de la tierra de Canaán, y es precisamente allí donde se encontraban, a orillas de Canaán, frente al río Jordán. Al frente tenían Jericó. Y Moisés iba a morir, pero antes de descansar, Moisés dio estas instrucciones, donde recordó la ley de Dios e insistió en que se prestara oído, se viviese de acuerdo a esta ley, para que Israel le fuera bien, no solamente a ellos, sino a las siguientes generaciones. Y por supuesto, la ley de Dios está al alcance de todos, como el plan de salvación. La ley del Señor forma parte de nuestra experiencia en el caminar como creyentes. Ahora, como hijos de Dios y como seguros de que venimos de la mano de un creador y no de un proceso evolutivo, tenemos el privilegio de conectarnos con la fuente de vida a través de la oración. En el video anterior comenzamos el cuarto capítulo del libro El Poder de la Oración Eficaz. En este cuarto capítulo también empezamos a analizar varias cosas con respecto a los motivos de oración. ¿Cuáles son los motivos principales de oración como creyentes? Y uno de esos motivos es el reavivamiento, el despertar espiritual y la reforma, el cambio de vida, la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Eso es un motivo para orar, pedir el reavivamiento. ¿Ya lo has hecho en tus ejercicios de oración? ¿Has pedido ese reavivamiento por ti, por tu casa y por tu iglesia? Hoy vamos a ver que nuestro deber es también orar por el evangelismo, la predicación del evangelio. Jesús vio el desalentador desafío que afrontaba la iglesia. A la verdad, la mies es mucha, dijo el Señor Jesús, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe obreros al lugar, al terreno, al campo del evangelismo. Mateo capítulo número 9, versículos 37 y 38. Es nuestro deber pedirle al Señor para que haya más personas interesadas en la predicación del evangelio. Millones se acuestan cada noche sin conocer a Jesús. Muchos van al trabajo y a sus lugares de entretenimiento sin el conocimiento del sacrificio de Jesús en el Calvario, y esto es triste. El estado actual del mundo revela que muchos aún necesitan conocer a Jesús. Según un estudio demográfico publicado por, aquí hay un artículo donde nos dice que hay 2.180 millones de cristianos en el mundo. 2.180 millones de cristianos.
Este número solo representa 1/3 de la población mundial para el año 2010. Ya estamos en el año 2025. Hay 8.500 millones de habitantes en el planeta. ¿Cuántos cristianos habrá? Posiblemente la misma cifra presentada aquí, un poquito más. Podemos caminar por las calles de algunas de las principales ciudades del mundo y no encontrar un solo cristiano. O por lo menos no identificarlo. En algunas de estas ciudades, millones de personas ni siquiera han visto una Biblia o han escuchado hablar de Jesús. Necesitamos una mayor convicción de la urgencia de la predicación del Evangelio. Más hombres y mujeres necesitan ser preparados como misioneros. Se necesita más recurso económico para apoyar esta obra y más oraciones para la divulgación del Evangelio. En el libro del Evangelismo, en la página 18, leemos lo siguiente. La obra evangélica, la tarea de abrir las escrituras a otros, el amonestar a hombres y mujeres acerca de lo que sobrevendrá al mundo, ha de ocupar más y más el tiempo de los siervos de Dios. Dios está preparando para responder, Dios está esperando para responder nuestras oraciones por la propagación del Evangelio. La mies es mucha, dijo el Señor Jesús. El solemne y sagrado mensaje de amonestación debe proclamarse en los campos más difíciles y en las ciudades más difíciles y pecaminosas, en todo lugar donde no haya brillado todavía la luz del triple mensaje. ¿Cuál es el triple mensaje? El mensaje de Apocalipsis 14. Por eso yo les decía, en algún momento ustedes han visto bien el logotipo de este canal. Son 3 angelitos. Esos 3 angelitos están descritos en Apocalipsis 14. El triple mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Invitar a las personas a confiar en su Creador y adorarlo. Los otros mensajes los puedes encontrar en este canal. La explicación de Apocalipsis 14 la vas a encontrar cuando hicimos el recorrido por el libro de Apocalipsis. Sin embargo, yo te recomendaría que comiences desde Génesis para que puedas entender mejor la profecía, pero si quieres estudiar la profecía de una vez, aquí vas a encontrar ese estudio. Cada uno ha de oír la última invitación a la cena de bodas del Cordero, cena que también está descrita en el libro de Apocalipsis y que el Señor también relacionó con unas parábolas. Oremos al Señor por más segadores, más cosechadores, porque la mies ya está madura, los campos están blancos para ser cosechados. Es momento de pasar la hoz y de cosechar el trigo del Señor. Hay muchas personas que desean conocer de la Escritura. Sí las hay. Así como tú estás interesado, si estás aquí, indiferentemente a la congregación en la que asistas, o posiblemente no estás asistiendo a ninguna, es porque estabas interesado en conocer la Biblia. Has llegado a este canal porque tenías curiosidad de un capítulo. No sabías entenderlo. No te daban explicaciones que te llenaran o te satisfaciesen. Y si has seguido la secuencia del estudio sistemático, has podido darte cuenta de muchas cosas que siempre han estado allí y quizás ignorabas. Y así como nosotros estamos interesados en conocer la voluntad del Señor, hay millones y millones y millones de personas que también están dispuestas. También hay mucha gente que no quiere saber nada. Pero como nosotros no tenemos ese conocimiento de quién quiere y quién no quiere, nuestro deber es anunciarlo a todo el mundo. Y quien realmente esté dispuesto a conocer la verdad del Señor, el Señor no lo dejará en tinieblas, le mostrará el camino por donde debe ir, como lo ha hecho con nosotros. Por eso, así como recibimos el mensaje, también debemos compartirlo. Y aunque tenemos muchas responsabilidades laborales y muchos compromisos, siempre vamos a estar alrededor o vamos a estar en un entorno lleno de personas que pueden recibir una parte de esta verdad presente, que reavive su vida, que los haga vivir con esperanza,
que fortalezca la fe y les permita a ellos conocer la redención que el Señor ganó para todos nosotros. Es por eso que así como vamos a pedirle al Señor que reavive nuestro espíritu, que reavive nuestra iglesia, así tenemos que decirle: Señor, capacita y prepara o prepáranos para compartir este mensaje con otras personas, que tu palabra llegue a aquellos que realmente quieren conocer tu verdad. Vamos a orar. Querido Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos acercamos a ti, Señor, con agradecimiento. Nos acercamos a ti con el deseo de transformación, sabiendo que tú eres el único que conoce nuestra realidad. Estamos aquí, Señor, porque tú nos has llamado, porque has puesto en nuestro corazón el deseo de conocerte, porque tu Espíritu Santo nos ha guiado por los senderos de nuestra vida. Pero hay millones de personas que hoy no te conocen, que se sienten confundidos, pero anhelan que alguien les diga algo. A veces tenemos temor al rechazo, y es verdad, nos van a rechazar. Muchos nos van a rechazar, pero no nos rechazan a nosotros, te rechazan a ti, Señor. Sin embargo, tú has dicho que es un deber proclamar este evangelio a todo el mundo. Este mensaje será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las personas, y entonces vendrá el fin. Y los 3 ángeles de Apocalipsis 14 resuenan sus trompetas haciendo un llamado a la adoración correcta, a salir de Babilonia, a salir de la confusión. Pero ¿cómo pueden salir de la confusión personas que todavía no han recibido la luz a través de nuestra experiencia diaria, a través de nuestro testimonio? Tenemos la luz, la estamos viviendo y debemos compartirla. Señor, que este mensaje, a través de nosotros, por la obra transformadora de tu Espíritu Santo, llegue a muchas más personas. Y este medio, este canal, permite, Señor, que se pueda compartir, porque quizás sea la manera como el mensaje pueda llegar a lugares donde nunca pensamos que podrían llegar estas palabras. Por eso confiamos en tus promesas y en la dirección de tu Espíritu Santo, agradecidos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Reavivamiento, reforma y evangelismo. Despertar espiritual, cambio de vida, y en ese cambio de vida la testificación. Esos son nuestros motivos de oración en este día. Bien, mis hermanos, quiero agradecer a todos los que diariamente se suscriben a este canal. Estamos poco a poco intentando llegar a 200,000 suscriptores. Si no lo has hecho, lo que tienes que hacer es apretar un pequeño botón que aparece debajo de este video. Suscríbete, activa las notificaciones. Gracias por los comentarios que dejan a diario, y compartan este mensaje con sus familiares, con sus conocidos, con sus amigos, con sus hermanos de la iglesia, incluso hasta con sus pastores. Quizás a ellos también les interesen estas temáticas. La segunda parte de nuestro desafío, de nuestro reto para hoy, es conocer un poco más acerca de cómo el método curativo de Dios nos beneficia. El método curativo de Dios. Y estamos utilizando el libro que se llama de esa manera. Recuerden que este libro ustedes lo pueden solicitar al número que aparece en pantalla. Más 57 314 358 1359. El método curativo de Dios transforma el carácter. El método curativo de Dios muestra el poder del Señor en nosotros. El método curativo de Dios usa los remedios naturales ya estudiados. La alimentación sana, el uso del aire, del agua, el ejercicio, el sol, el descanso, el dominio propio y la confianza en el Creador.
Estos remedios naturales, que están al alcance de todos, muestran ese poder sanador que el Señor tiene. La Biblia enseña claramente que la salvación de Dios no es discriminatoria. La salvación de Dios no discrimina, está al alcance de todas las personas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 11. Además, la Biblia asegura que Dios no cuida solo de nuestra salud espiritual o salvación, sino que también de nuestro bienestar físico. En la tercera carta de Juan, en el versículo 2, del único capítulo que tiene, Juan escribe: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son versículos muy interesantes que tratan del tema del bienestar físico. Yo deseo que tengas salud. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida en abundancia, que disfruten de la vida. Un cuerpo enfermo no glorifica a Dios. Un cuerpo enfermo nos hace sentir mal. Disfrutar la vida en sanidad, para que Dios sea recto y justo, tanto en su forma de salvar como de curar, debe ser accesible a todo el mundo. A todo el mundo, porque Dios no discrimina. La forma divina de salvar y curar está al alcance de todos. La forma divina de salvar y curar no es costosa, pero su valor es incalculable. La forma divina de salvar y curar es fácil de comprender, pero profunda. La forma divina de salvar y curar es sencilla de practicar en la vida diaria. La forma divina de salvar y curar es altamente efectiva para el pecado y la enfermedad. Sana el espíritu, sana el cuerpo. Porque es la forma divina de salvar y curar. Dios salva, Dios cura. Nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, sano, glorifica a Dios. ¿Quién es el más interesado en tu bienestar físico? El Señor. Él es el más interesado. Y como Él es el más interesado, Él provee los recursos naturales para la restauración de nuestro cuerpo. Así como ha provisto de su palabra y de su plan de salvación para la restauración de nuestro espíritu. La verdadera religión y las leyes de la salud están en común acuerdo. Las cosas de la naturaleza son bendiciones de Dios, provistas para dar salud al cuerpo, a la mente y al alma, al espíritu. Son concedidas a los que están sanos, para que se mantengan saludables, y son concedidas a los enfermos para sanarlos. Entonces, la verdadera religión está en comunión con las leyes de la salud. Vamos a ver los remedios naturales en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, en la Biblia hebrea. Tenemos por acá una cita de Segundo de Reyes, en el capítulo 1, versículo 3. A través del Antiguo Testamento, Dios condujo a su pueblo a depender enteramente de él para su curación. Cuando el rey Ocosías, que vamos a estudiar más adelante la historia de los reyes, aunque ya lo estudiamos en la primera temporada, cuando el rey Ocosías estuvo gravemente enfermo después de haber caído de una ventana de lo alto, buscó a los dioses paganos para ser curado. El profeta Elías reprendió al rey con las siguientes palabras, que es la cita que acabo de mencionar, Segundo de Reyes 1:3. No hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Porque tienes que consultar a un dios que no existe cuando puedes hablar con el único Dios creador. Él es el que quiere tu sanidad. Cuando estamos enfermos, y yo no estoy diciendo que no vayamos al médico, porque los médicos son profesionales del área de la salud.
Cuando estamos enfermos, vamos a ser sinceros que muchas personas buscan pitonizos, brujos, agoreros, hierbateros, no naturistas, hierbateros. Esos curanderos que hacen unos rezos yo no sé a quién y que bueno, hacen unos rituales todos extraños. Y la gente cree en eso. Mira, estamos en el siglo XXI y hay gente que cree en eso. Si la gente no creyera en eso, no hubiera tantos dedicados a esa pseudo obra de beneficio. Hay gente que cree en eso. Y no es de ahora, desde hace muchos años atrás. ¿Es que acaso no hay un Dios a quien podamos nosotros buscar en medio de nuestras dolencias? Ese fue el reclamo de Elías al rey Ocosías. El rey Asa, que fue un buen rey, por lo menos durante un tiempo, el rey Asa confió en la providencia divina durante su reinado. La Biblia asegura o registra una notable excepción. Un rey bueno que cometió un error. En el año 39 de su reinado, 39 años reinando, Asa enfermó gravemente de los pies. ¿Qué tipo de enfermedad era? No lo sabemos. Enfermó de los pies, no sabemos, un hongo maligno, no sé, una gangrena, no sé, no tenemos el diagnóstico de la enfermedad en sus pies, pero enfermó de los pies. Los motivos tampoco los tenemos, quizás por las circunstancias de batalla, quizás algo hereditario. Pero lo que sí enfatiza no es tanto la enfermedad que tenía, sino el hecho que en esa enfermedad que tenía no buscó a Dios, sino a los médicos. Ojo, yo acabo de decir que lo correcto es consultar al médico porque son profesionales de la salud. ¿Cómo es que la Biblia nos dice que fue un pecado consultar al médico y no al Señor? Es que estos no eran médicos. Estos no eran los doctores que nosotros estamos acostumbrados a ver, que estudian cantidad de años para conocer cómo funciona el cuerpo. Estos eran brujos. Estos eran agoreros, hechiceros. Y como nosotros hemos venido leyendo el libro de Deuteronomio, vimos que eso no se hacía o no se debía hacer. Dios condenaba la consulta a este tipo de personas. Esto no era un doctor que estudió medicina, las ciencias médicas, no, esto era un brujo. Un hierbatero. Y eso fue el error de Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12. Cuando el rey Ezequías enfermó gravemente, rogó a Jehová para que le prolongara la vida. En respuesta, a través del profeta Isaías, envió la siguiente instrucción: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Isaías 38, 21. O sea, se utilizó un remedio casero natural, con higos en una llaga. Cuando el Señor le dijo a Ezequías que prolongaría su vida durante 15 años, ¿por qué no ejerció su poder restaurador directamente sobre el rey? O sea que aquí vemos que se le prolongó la vida 15 años, pero igualmente iba a morir. Le indicó que aplicase una masa de higos. O sea, ¿por qué el Señor no hizo la sanidad inmediata así? Hágase la sanidad y ¡pum! Ya, listo, cúrate, ¡pum! Ya. No, mandó a hacer un remedio natural. Aplicó una masa de higos sobre la llaga. Este remedio tenía la bendición de Dios y sanó. Vamos a ver ahora los remedios naturales en el Nuevo Testamento. Aunque Jesús no favorecía la medicación por drogas, sancionaba el uso de remedios sencillos y naturales. Después de poner barro en los ojos de un ciego, Cristo le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé. O sea, Jesús utilizó barro y utilizó su poder para que ese barro tuviera componentes curativos en el caso de la ceguera de un hombre.
Ve, lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9:7. A mí me llama mucho la atención la manera como el Señor Jesús trataba las enfermedades y las dolencias, ¿no? Jesús podía sanar personas a la distancia, pero utilizaba también algunas, o hacía algunas ilustraciones. Imagínate qué necesidad tenía Jesús de colocar barro en los ojos de un ciego. ¿Qué necesidad si sanó a varias personas a distancia? Utiliza el barro. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Somos barro, somos arcilla en las manos del Señor. El Señor puede devolver la vida y puede restaurar la salud. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque Él es el creador. Había médicos en los días de Cristo y en los apóstoles. A Lucas se lo llamaba el médico amado. Él confiaba en el Señor para recibir habilidad en la aplicación de remedios. Por cierto que hablando de médicos, había muchos médicos sinvergüenza, porque había una mujer que llevaba 12 años con un problema de flujo sanguíneo. Había agotado todos sus recursos en los médicos y nadie pudo ayudarle. ¿Será que la ciencia no lo sabía o no quisieron decírselo? Porque recuerden que el área de la medicina también se ha vuelto un negocio. El área farmacéutica, o sea, todo esto, las clínicas, todo esto se ha vuelto un negocio. No tanto por parte de los médicos, sino por los dueños de estas instituciones y por los dueños de estas empresas fabricadoras de medicamentos. Los remedios naturales hoy, nos dice aquí la lectura, que hay muchos medios de curación disponibles, desde las más antiguas y reconocidas prácticas hasta los últimos avances médicos. Pero, ¿cuál es el verdadero método de curación que obtiene la aprobación divina? La forma que el cielo aprueba. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán o debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación. La pureza en la vida y una firme confianza en Dios son los remedios por cuya falta millares están muriendo por no aprovechar estos recursos. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Porque son remedios naturales, pero hay que hacer unos tratamientos. Y a veces no queremos apreciar. Es más fácil ir a comprar una pastilla, comernos las pastillas, tomarnos el remedio y que haga el trabajito solo. Pero no, hermano, los remedios naturales requieren movimiento, ejercicio, preparación de alimentos, ejercicios de respiración, disciplina, temperancia, entrega total al Señor. Y esto a veces no se aprecia, no se valora. Queremos que nos digan, tómese esto y ya. Y queremos sanidad inmediata. Pero se requiere un esfuerzo de nuestra parte. Prevención es mejor que curar. La diferencia entre prevenir y curar no ha sido considerada con la suficiente importancia. Enséñese a la gente que es mejor saber cómo conservarse sanos que aprender a curar la enfermedad. Esto es lo mejor, la prevención. Los médicos insisten mucho en las características y síntomas de las enfermedades, pero por lo general no llaman la atención hacia las leyes que deben ser obedecidas, que son leyes sagradas, e inteligentemente se obedecen para prevenir las enfermedades. Muchas veces vemos los resultados, pero no vemos la causa de la enfermedad. La causa de la enfermedad es la desobediencia a las leyes establecidas por Dios por medio de la naturaleza. La mayoría de las enfermedades vienen por nuestros desórdenes en la alimentación, en el estilo de vida. Practique hábitos de vida saludable. La Biblia enseña que todo hábito saludable debe ser incorporado a la experiencia diaria. Si tú comes, si bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31.
Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas, o sea, a conveniencia. Los que diciendo creer en la reforma pro salud niegan sus principios en la vida diaria causan perjuicio a su alma y producen una impresión desfavorable en la mente de los creyentes y en los no creyentes. Veamos algunos hábitos para obtener buena salud. Primero, estudie y aprenda a cuidar inteligentemente su cuerpo. Conoce el cuerpo, conoce tu cuerpo. Conócelo, estúdialo. Entiende cómo funciona. Coma regularmente los alimentos más saludables. Haga ejercicio adecuado. Respire aire puro y tome sol tempranito en la mañana y a la caída ya de la tarde. Vista su cuerpo de manera que promueva la circulación saludable en la sangre o de la sangre. No entre a un salón frío después de sudar. Evite sentarse frente a una corriente de aire frío. No se siente con los pies, brazos o piernas frías. Proteja los pies en tiempos lluviosos. Evite trabajar en exceso siempre que sea posible. Trabaje lo adecuado, trabaje, pero no en exceso. Arrepiéntase cuando viole las leyes de Dios y refórmese con la ayuda del Espíritu Santo. Practique todas las leyes para la buena salud. Los médicos que Dios ha provisto son estos remedios naturales. La recompensa de la perseverancia en obediencia es que si los enfermos y los que sufren hicieran por lo menos lo que saben con respecto a la práctica de los principios de la reforma pro salud en forma persistente, entonces en 9 de cada 10 casos ellos se recuperarán de sus malestares. Hay que prevenir y en caso de enfermedad utilizar los remedios naturales. Use tratamientos sencillos. La naturaleza demandará alguna cooperación para hacer que las cosas vuelvan a su condición adecuada, la cual puede ser hallada en los remedios más simples: aire puro, con un conocimiento valioso de cómo respirar; agua pura, con un conocimiento de cómo aplicarla interna y externamente; suficiente luz solar en cada habitación de la casa, ahora de cuando en cuando las ventanas, para que entre la luz. Si es posible, con un conocimiento inteligente de cuáles serán las ventajas que se obtendrán mediante el uso de la luz solar. Todos estos son eficazmente poderosos, estos remedios. Cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó, el Señor bendecirá estos esfuerzos. Debemos educarnos con sencillez. Muchos deberían procurar obtener la educación que los capacite para combatir la enfermedad en sus variadas formas mediante los métodos más sencillos. Aquellos que desean convertirse en misioneros, que por cierto, en nuestros motivos de oración estamos hablando acerca de la necesidad de misioneros, de obreros en la predicación del Evangelio, o que nosotros mismos seamos esos misioneros donde quiera que estemos y en nuestras labores diarias. Aquellos que desean convertirse en misioneros deben recibir instrucción de médicos competentes que les enseñen cómo cuidar a los enfermos sin el uso de fármacos. Tales lecciones resultarán del más valioso valor para los que salen a trabajar en países extranjeros, y el uso de los medicamentos sencillos salvará muchas vidas, esto en caso de aquellos que quieran hacer obra misionera en otros lugares, pero podemos hacer obra misionera desde nuestro entorno. Y yo les decía, mis hermanos y amigos, que si yo tuviera que evangelizar en un lugar donde no hay ni un solo creyente, yo le ofrecería a ellos charlas de salud gratuitas. Como yo no soy médico, buscaría a personas que sean expertos en la medicina, que toquen ciertas temáticas, y unido a estos mensajes de salud, va también el mensaje de la confianza en Dios. Tú le permites a ellos conocer lo que requieren, lo que les interesa en el beneficio de su cuerpo, y después también les presentas lo que necesitan para el beneficio de su vida espiritual. Y ya se ganan tu confianza y tu aprecio porque tú has demostrado que quieres lo mejor para ellos, ofreciéndole gratuitamente charlas de beneficio de salud o temas también de vida familiar, que la gente también los requiere.
pero creo que la salud es mejor recibida en algunos casos. Ya el tema de la vida familiar también se utiliza, es muy bueno porque hay muchos problemas de familia, pero hay personas que son un poco renuentes a este tipo de talleres. A fin de que los remedios sencillos resulten efectivos, las leyes divinas de la salud se deben practicar diariamente. Una dieta saludable, libre de carne, que promueva la recuperación de la salud. Y si por algún motivo pues consumimos carnes, que no sean las que la Biblia consideran como inmundas. Hay que quitar eso del plato inmediatamente. Pero si el médico recomienda una dieta a base de carne a sus pacientes invalidados, entonces hará necesario el uso de los fármacos. O sea, ¿qué es lo que pasa con el consumo de carne? Así sean carnes que Dios permitió comer, que nuestro cuerpo originalmente no fue creado para el consumo de este tipo de productos animales, no fue creado para eso. Entonces, cuando introducimos carne en nuestro organismo, el mismo cuerpo se sobreesfuerza para tratar de destruir, de descomponer, ¿sí?, todos estos elementos de la carne, que después van a la letrina, después se evacúan. Entonces nuestro cuerpo se sobrecarga, se esfuerza y requiere entonces de los fármacos para solventar los problemas de salud inmediatos. Si evitamos el consumo de carne, el cuerpo se va a ir restaurando utilizando productos naturales, frutas, semillas, hojas, ¿sí? Utilizar la mayor posible los alimentos que sean de origen vegetal. Hace algunos años, dice aquí, el Señor me reveló, me mostró, dice quien escribe esto en la revista Ministerio Médico, que debería establecerse instituciones donde puedan ser tratadas las enfermedades sin el uso de fármacos, de drogas, o sea, como sanatorios. Los tratamientos que dábamos durante los días de existencia del sanatorio requerían un trabajo intenso para combatir la enfermedad. Aquí se está contando una experiencia, un testimonio. No utilizábamos mixturas a base de drogas, sino que seguíamos los métodos establecidos por la higiene. Esta obra fue bendecida por Dios. Fue una obra en la cual los instrumentos humanos podían colaborar con Dios para salvar vidas. Me llama la atención este testimonio porque quien escribe es una persona que murió en el año 1915. La señora White. Ella murió en 1915. Entonces, si ella en esta época de 1900, finales de 1800, dice que Dios bendijo la obra de un sanatorio que no utilizaba fármacos, no utilizaba drogas para restaurar el cuerpo y se veían los resultados, ¿cuánto más el día de hoy? ¿Cuánto más es necesario este tipo de lugares que sirvan para el beneficio de la salud de muchas personas? Pero esto requiere educación, esto requiere capacitación y recursos, inversión de recursos para que estos lugares existan. Vamos a ver ahora los tratamientos con agua. El Señor nos ha enseñado con el empleo del agua que es muy eficaz para curar. Estos tratamientos deberían darse habitualmente. Los tratamientos a base de agua, así como otros remedios sencillos, deben ser administrados sabia y persistentemente con perseverancia, con una constante e incansable diligencia. En el caso de las hierbas sencillas, Dios ha hecho crecer hierbas, plantas, para que el hombre las utilice. Y si comprendemos la naturaleza de esas raíces y hierbas y las empleamos acertadamente, no habrá necesidad de correr con tanta frecuencia en búsqueda del médico y la gente tendrá mejor salud de la que tiene actualmente. Cuando leo esta cita de que el Señor ha provisto en las plantas poderes curativos, porque ese es el nombre que tienen las plantas medicinales, tienen poder de curación. Se nos vienen algunas a la mente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la sábila, podemos hablar de la manzanilla, podemos hablar de la uña de gato, plantas, todo tipo de plantas, hay muchísimas. Ahorita se me escapan muchos nombres, pero recuerdo que cuando era más joven, yo tuve la oportunidad de ser vendedor de libros medicinales. Entre esos había un libro que se llamaba El poder medicinal de las plantas,
que seguramente algunos de ustedes los tienen en su casa. Revise su biblioteca para que vea que posiblemente tenga un libro que se llame así. Para la época de finales de los 90, principios del año 2000, fue un libro que se vendió muchísimo. Cuando el boom del internet no estaba al alcance de todos. Era muy limitado quienes tenían internet para aquella época. Entonces todavía se conseguían libros que la gente adquiría para su sanidad personal, ¿sí? Para evitar enfermedades, para tratamientos sencillos con plantas. El poder medicinal de las plantas fue un bestseller, o todavía lo es porque todavía lo siguen vendiendo, o por lo menos hay en las librerías este libro. El autor es Pamplona Roger. Yo tengo por acá el segundo tomo de este poder curativo. El primer tomo fue el de las plantas y el segundo tomo fue el de los alimentos. Por aquí lo tengo. Aquí está. Este es el de los alimentos. Salud por los alimentos o el poder medicinal de los alimentos. Jorge Pamplona Royal. Este es el segundo tomo. El primer tomo es el de las plantas. Que por cierto, este primer tomo, hermanos, yo lo tengo en formato digital. Perdón, este segundo tomo lo tengo en formato digital. Si ustedes lo desean recibir gratuitamente, mire que es muy ilustrado. Por ejemplo, este es el de los alimentos, ¿no? No el de las plantas. Pero vamos a abrir aquí. Vamos a ver. Un alimento conocido. Vamos a ver si consigo uno. A ver, aquí está, mira, el melón, las avellanas. Ah, el melón. El melón. Poder curativo del melón. Para los riñones. Ahí aparecen los componentes. La composición de todo lo que tiene vitaminas. El modo de uso, para qué sirve, la preparación. Hay otros más. Y la berenjena, ¿eh? Berenjena. También para los riñones. Los arándanos tan sabrosos que son, parecen uvas, pero son más deliciosas incluso. Arándanos. Costosas también, ¿no? Los arándanos son costosos. Entonces, esta información hay que tenerla. Hay que tenerla. Y la de las plantas también. Si ustedes revisen su biblioteca, quizás lo tengan, porque este libro se vendió muchísimo. Y si no lo tienen, pues pueden solicitar este en formato digital a mi número personal. Aquí está. Ahí está el número. Yo vendí muchos libros de plantas. Muchísimos. Con eso pagué mis estudios. Ojalá que le haya servido a mucha gente. Por eso yo estoy convencido de que alguien aquí que esté viendo este video tiene ese libro en la casa. Y si lo tiene, tómele una fotografía y envíeme la foto. Envíeme la foto del libro de Poder Medicinal de las Plantas. Recuerde el autor, Jorge Pamplona. Jorge Pamplona Roger. Porque el libro de plantas hay mucho, pero este autor yo sé que es un buen libro porque ya lo he leído. Hay hierbas que son inofensivas, cuyo uso ayudará a recuperar muchas dificultades aparentemente serias, porque las plantas también tienen sus contraindicaciones. El Señor ha proporcionado antídotos contra las enfermedades por medio de las plantas sencillas, porque al utilizar las bendiciones provistas por Dios para nuestro beneficio, estamos colaborando con Él. También tenemos el uso del carbón, que ya hablamos del carbón un poquito, y aquí se nos confirma que uno de los remedios más beneficiosos es el carbón pulverizado, colocado en una bolsa y utilizado en fomentaciones, los fomentos, que también vimos cómo se usan los fomentos. Es un remedio de mucho éxito. La inflamación más severa de los ojos puede aliviarse mediante un cataplasma de carbón colocada en una bolsa y puesta en agua caliente o fría, como cuadre mejor en cada caso. Esta obra es un calmante para los ojos, para quienes sufrimos de esos dolores en la vista. Es más eficaz el carbón que las drogas o que los fármacos para ciertas formas de indigestión. Un poco de aceite de oliva mezclado con polvo de carbón tiende a limpiar y a sanar. He encontrado que es excelente, y si para hace más de 100 años atrás era excelente, todavía lo sigue siendo, porque nuestros cuerpos requieren las mismas necesidades, o sea, tienen las mismas necesidades y requieren la misma sanación. Mi madre me había dicho, esto es otro testimonio, dice: mi madre me había dicho que la mordedura de serpiente y de otros reptiles, las picaduras de insectos, a menudo podrían neutralizarse mediante el uso de cataplasma de carbón.
Y estamos hablando de personas normales, o sea, no son ni médicos, son gente que aprendió con la experiencia el uso de estos recursos naturales. Veamos un consejo oportuno sobre el uso de medicamentos. La medicación a base de drogas, los fármacos, tal como se la practica generalmente, es una maldición. Y seguramente tú como médico, o como farmacéuta, o como enfermero dirás, ¿cómo es que es una maldición si ha ayudado? Bueno, sí, podrá haber ayudado. Pero, en realidad, estos fármacos lo que hacen es alterar el organismo. Solucionan la dolencia momentánea, pero no atacan la causa real. Por eso necesitamos conocer el cuerpo. Enseñar a no utilizar drogas, úsesela cada vez menos. Y confíese más en los recursos de la higiene. Porque entonces la naturaleza responderá a la acción de los médicos de Dios. El aire puro, el agua pura, el ejercicio adecuado y una conciencia limpia. Si tú tienes una enfermedad, una dolencia, tienes una situación en tu cuerpo, puede ser que ese sea el resultado, pero no sea la causa. Con los remedios naturales podemos atacar la causa de la enfermedad y no simplemente la dolencia. Y ahí termina entonces el capítulo 16. En el próximo video veremos cómo el método curativo de Dios requiere de oración. Vamos a ver los requisitos para la oración, y ya que estamos hablando del tema de la oración, en estos 72 días creo que el momento es propicio para acercarnos a Dios y orar para agradecer por esta información recibida. Acompáñame. Querido Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquí estamos, Señor, aprendiendo y desaprendiendo, y por supuesto deseosos de que nuestra fe y nuestra confianza en ti crezca constantemente. Permítenos utilizar los recursos naturales, permítenos conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, qué le puede hacer daño, qué le puede beneficiar. Hay mucha información, Señor, y el tiempo a veces pareciera que no es lo suficiente, pero aquí estamos aprovechando el tiempo. Y sabemos que esta información no llegará vacía porque despierta en nosotros el interés de mejorar. Mejorar la actitud física, mejorar en nuestros conocimientos, mejorar en nuestra relación contigo. Gracias, Padre, porque nos escuchas, y ahora nos disponemos a abrir tu palabra en el capítulo 19 de Deuteronomio. Permite, Señor, que esta revelación nos haga vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Para quien nos sigue en el estudio sistemático, recuerda que puedes conseguir aquí todos los capítulos de la Biblia explicados. Vamos a abrir la palabra del Señor con la mejor disposición en el capítulo 19 de Deuteronomio. Como ustedes saben, y si tienes poco tiempo en el canal o es la primera vez que nos acompañas, este libro o este capítulo tiene un contexto, y el contexto es que Moisés está a punto de morir, porque el Señor se lo dijo: Moisés, vas a morir, prepara todo, arregla todo. Y una de las cosas que Moisés quiso hacer antes de despedirse fue recordar la manera como Dios los había guiado a Israel en el pasado y de las promesas que tendría para ellos en el futuro, en confirmación de las promesas dadas a sus padres. Israel fue un pueblo escogido por gracia, no por mérito. Fueron privilegiados con la responsabilidad de ser un testimonio, dejarse dirigir por el Señor. Y Dios estableció normas, leyes, que fueran de beneficio para todos. Y todo aquel extranjero que quisiese formar parte del pueblo de Israel tenía el privilegio de disfrutar de estas leyes. Leyes beneficiosas. Por supuesto, hay algunas normativas y unos decretos o unas interpretaciones a las acciones contrarias a la ley de Dios que requerían una disciplina correctiva, inmediata y agresiva. Agresiva. La idea era advertir a las personas las consecuencias de no prestar atención a la ley de Dios.
porque ellos iban a tomar la posesión de un territorio que estaba influenciado por la idolatría, por la depravación, y la tierra necesitaba ser purificada. ¿Cómo se iba a purificar? A través de un estilo de vida que fuera acorde a los principios del Señor. La ley de Dios es el fundamento del gobierno universal y es el reflejo del carácter del Creador. Es la norma de vida. Y el Señor a través de Moisés le dice a Israel y nos dice a nosotros, porque aquí hay lecciones, le dice a ellos: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades. Habrán 3 ciudades reservadas para un uso en medio de la tierra, que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Los territorios poblados y 3 ciudades, por lo menos de este lado occidental, del lado de la tierra de Canaán, porque habría otras también del lado oriental, en el lado de Galaad, para que este lugar fuera una ciudad de refugio. ¿Refugio para quién? Para personas que cometieran errores sin intención, principalmente homicidios. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Habrán 3 lugares exclusivos de refugio, no de alcahuetería a los asesinos, no, de refugio, con el propósito de evaluar la razón por la cual esta persona se convirtió en un homicida. Si fue accidental o fue intencional, eso había que estudiarlo, eso había que analizarlo, eso había que juzgarlo. Y la idea era que el homicida, por intención o por ignorancia, por accidente, puede ser, pudiera salvar su vida. Porque la familia de la persona asesinada, de la persona muerta, tenía el derecho de reclamar justicia y venganza. Ese era el derecho. La ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. No, pero no fue con intención. Eso a mí no me importa. Yo perdí un familiar, tú vas a pagar. Esa era la circunstancia social común. Dios estableció una ley: no matarás. Pero es que yo no lo hice con intención, fue un accidente. Pero igual el rencor en la familia está, el dolor en la familia está. Y si no, vayamos a la realidad de hoy. Si yo voy en mi carro y Dios me libre, atropello a una persona y no fue intencional, porque yo no salí a la calle a buscar atropellar a nadie, o quizás fue imprudencia, que también pasa, también existen las imprudencias, pero yo no tuve la intención de matar a nadie, igualmente yo voy preso. Eso es la justicia. Si a mí me dejan libre, la familia va a considerar que se les está burlando. Y en cierto sentido, porque ahorita las cárceles, bueno, yo no quiero ni imaginármelas, nunca he ido y espero nunca ir. Las cárceles son una cosa desastrosa, indeseable para cualquiera. Aquí en este canal hay personas que en este momento están privados de libertad y que siguen el canal y que estudian. Algunos quizás sus errores conscientes, otros de forma injusta, no lo sé. No, yo no he averiguado, no soy juez para saber por qué están allí, pero sé que esas personas también tienen la oportunidad de renovar sus vidas. Pero ¿y el dolor de la familia? ¿Cómo se sentiría la familia si una persona que le quitó la vida a un familiar está suelto en la calle tranquilamente sin ser juzgado, por lo menos evaluado? Entonces la ciudad de refugio le permitía al homicida defenderse, protegerse, porque la familia estaba en el deber de vengarse. Era su derecho, deber no es, pero era su derecho. Era su derecho, vengarse. El vengador de la sangre era un familiar. Allá huye el homicida. Y este es el caso del homicida que huye allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención. ¿Y cómo se sabe sin intención? Pues evaluando el caso, escuchando los testimonios, preguntando, indagando, sin haber tenido enemistad con el
anteriormente mencionado. Como el que fuera con su prójimo al monte a cortar leña. Aquí ponen un ejemplo, ¿no? Mira, vamos a suponer, fueron a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, salta el hierro del cabo y da contra su prójimo sin intención y por mala suerte se murió. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Huir, mi hermano, huir. Porque la familia va a actuar con rencor, por impulso, con la ira, con la sangre caliente de ver a un familiar muerto. Ellos no van a pensar que fue un accidente. Inmediatamente van a ir a agredir. Y así es la naturaleza humana. Y como Dios conoce la naturaleza humana, proporciona, en este caso Israel, lugares de refugio. Huirá a estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, que era un familiar enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino. La idea era que el camino fuera disponible y allí iban a estar los levitas, e hiriera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente mencionado. Por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y que ande en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3 ciudades más de refugio. Si la tierra se amplía, si la tierra o si los territorios son más abarcantes, porque la idea era seguir conquistando e influenciando más naciones para que formaran parte del pueblo de Israel, porque esa era la idea. Entonces iban a tener más lugares de refugio en caso de este tipo de circunstancias, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto es justicia y es misericordia a la vez. Para aquellas personas que dicen que la Biblia no tiene misericordia en el Antiguo Testamento. Aquí se está brindando la misericordia. En la parte final del capítulo vamos a leer algo que solamente se entiende en el contexto. Fuera del contexto no se va a entender. Dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado del derramamiento de sangre. Pero si hubiese alguno que aborreciese a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere y muriere y va a alguna de estas ciudades, o sea que lo hizo con intención. Si alguno lo hace con intención, si alguno quería hacer desaparecer a su prójimo, a su semejante, a su vecino, a alguien, por alguna circunstancia, y entonces va a refugiarse en una de estas ciudades, mire lo que va a pasar. La circunstancia no es la misma. No es la misma. Porque a él también se le pregunta qué pasó, cómo estaba la situación, o sea, cuéntanos, se indaga, los levitas allí indagan. Entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí. No te vas a ir de sinvergüenza. Porque hay testigos de que lo hiciste intencionalmente. Y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera, se lo darán a la familia. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. O sea, justicia retributiva, hermano. Hay una norma. La norma es no mates. Si mates, mueres. Si matas, mueres. No, pero los derechos humanos y los derechos humanos de la persona que le quitaste la vida intencionalmente, ¿dónde está eso? No, pero ¿cómo es posible que me van a... Pero, amigo, Dios dijo no mates, no asesines. ¿Por qué violaste esa ley? ¿Por qué? Mira, esto no es un accidente, esto fue premeditado. Tuviste tiempo para planificarlo. Esta es la justicia que el Señor estableció. Ay, pero qué horror. Ah, horror. En los Estados Unidos hacen lo mismo. Y la gente le encanta ir para los Estados Unidos. Y si tú cometes un delito en los Estados Unidos, hay estados que penalizan con muerte. Y yo no veo a nadie quejándose.
Entonces, la idea era que no lo hicieran. Amigo, si usted comete un delito, usted paga. Paga. Aproveche la vida y reflexione y no se meta en camisa de 11 varas. No le quites la vida a nadie. ¿Por qué tenías que hacerlo? No habrá compasión del asesino. No habrá compasión. Porque él tampoco tuvo compasión. Ay, pero va a dejar mujeres, y va a dejar la mujer, va a dejar los hijos, los padres, el dolor. Y bueno, ¿y por qué no pensó eso antes? Es duro. Mire, es lo correcto. Es lo correcto. A veces, nosotros como seres humanos, que no estamos pasando por ese dolor, victimizamos al agresor. Aquí en Colombia hubo un caso. Bueno, ha habido muchos casos. Victimizar al agresor. Asesina a sangre fría. No, hay que protegerlo porque es una víctima de la sociedad. Por favor, chicos. No es lo mismo cometer una falta sin intención. Y yo te aseguro que a veces los que no tuvieron la intención de hacer las cosas son más maltratados que aquellos que lo hicieron de forma premeditada. Porque así es el mundo de corrupto. Así es el mundo de corrupto. Pero eso hay que aplicar las leyes divinas, que siempre serán las mejores. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de las propiedades de tu prójimo. Respeto social, propiedad privada. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno que en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. O sea, porque algunos pueden manipular las leyes, utilizar testigos falsos, dar soborno y entonces lograr sus objetivos perversos. Eso no se acepta. Eso no se acepta. Solo con el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, harán una buena obra de investigación para que se haga justicia. Y si aquel testigo resultase falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Ay, pero es que yo tenía necesidad y yo tuve que mentir para poder sustentar. No, porque querías hacerle un daño a otra persona. Se te va a devolver. Se te va a hacer como tú estuviste dispuesto a que se le hiciera a la persona que estabas acusando falsamente. Por eso es que, hermano, mire, esto es justicia social y esto ayuda a que nosotros nos cuidemos de no permitir que a nadie se le haga daño de forma inapropiada, o sea, de forma injusta. No se puede permitir eso, que haya testigo falso. El testigo falso es igual de criminal. Dice aquí, así de esta manera quitarás el mal en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer esta maldad semejante en medio de ti. Una vez que se ejecute a un falso testimonio, a un falso testigo, una vez que se aplique la justicia retributiva a un asesino intencional, hermano, cuando esto se aplique, la gente va a tener temor y respeto de no hacerlo, porque no dice, no, yo no me puedo meter en esto, porque es una consecuencia. Sin embargo, el ser humano es a veces tan confiado que, viendo las consecuencias de lo que está pasando, lo siguen haciendo, como desafiando las leyes. Yo no sé qué tan informados estén muchos de ustedes. En el momento que yo estoy grabando este video, hay una circunstancia particular entre los Estados Unidos y Venezuela. Hay un ataque hacia el contrabando. Y las noticias dicen que el gobierno de los Estados Unidos ya ha arremetido contra lanchas que transportan estupefacientes al territorio norteamericano. En su mayoría, no sé cómo será toda esa situación, en su mayoría parece que son venezolanos utilizados para transportar estos productos inadecuados. Y han sufrido
la consecuencia de ser exterminados no sin advertencia. Y no estoy hablando de una sola embarcación. Al parecer ya a esta altura van 7 embarcaciones. ¿Será que el que se montó en la 7ª embarcación no se dio cuenta que 6 primeros fueron hundidos? ¿Eso qué es? Mira, yo no sé si no sé, yo no quiero opinar, pero lo que te estoy diciendo son hechos concretos. Si yo sé que mi vida va a correr riesgo haciendo algo indebido y he visto las consecuencias de quienes lo hicieron primero, hermano, tendré que ser yo muy cabeza dura para no darme cuenta que estoy corriendo riesgo. Es como los que utilizan como mulas en los aeropuertos. Los descubren, de repente no la primera vez, pero los descubren. Y los riesgos que implica participar de ese tipo de contrabando. Riesgo en todos los aspectos. Entonces, si hoy nosotros llamamos cabeza dura a quienes se meten en ese tipo de actividades ilícitas, ¿cómo le llamamos nosotros a estas personas que sabiendo que podían perder la vida por dar un falso testimonio y que los podían ejecutar por haberle hecho daño a un semejante? Oye, la idea era que no lo hicieran, ahí lo dice. Ellos oirán y temerán y volverán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No volverán. No, bicho, me pueden matar. No, yo en esto no me meto, yo prefiero vivir. Yo valoro mi vida. Termina el capítulo diciendo, no te compadecerás. Ay, pero qué Dios tan cruel. No. Cruel no, justo. Porque así como se pide derechos humanos por personas que cometen actos ilícitos, ¿dónde están los derechos humanos de las víctimas? ¿Dónde están? Dios es justo. No te compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces usted justifica las guerras entre Israel y Palestina. No, yo no justifico nada. No estoy de acuerdo. Estoy totalmente en contra. ¿Y sabes por qué estoy en contra de esa guerra? Porque no es una lucha por la vida de las personas, es una lucha por el territorio. A ellos les importa poco la vida, les interesa la tierra. Por eso estoy en contra de ese tipo de acciones bélicas. A ellos no les interesa la vida de nadie, les interesa la tierra, porque piensan que la tierra es más valiosa que las personas. Y aquí el Señor le está dando valor a la vida del ser humano. Valora tu vida, valora la vida de los demás. Eso es lo justo, porque Dios nos da la misma valía a todos los seres humanos. Dios no hace acepción de personas. Su plan de salvación está al alcance de todos y sus exigencias también. Cuando yo entiendo que las leyes de Dios son justas, las observo, las pongo en práctica y las enseño a los demás, mi fe se fortalece y puedo vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. En hebreo, llevaré Jeha Adonai, Beishmereja. El Señor te bendiga y te guarde. Aquí lo tengo. Voy a colocar aquí en pantalla para que ustedes lo lean conmigo. Llevaré Jeha Adonai, Beishmereja. Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz. Ahí les dejo este versículo en hebreo para que se aprendan por lo menos en estos primeros días. El versículo 24, llevaré Jeha Adonai, Beishmereja. Será hasta un próximo estudio aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.